Familia hermosa, qué gusto estar una vez más compartiendo la palabra de Dios, el Evangelio. Y, ¿sabe? Yo siempre he creído que cuando leemos un versículo, cuando un mensaje llega a nuestro oído, yo creo que no es una casualidad. Yo creo que es porque necesitamos escuchar ese mensaje. Y yo espero que este mensaje sea realmente la voz de Dios hablando a tu vida, así como lo habló a la mía. Yo le he puesto un título a este mensaje y el título es Más allá de la realidad. Más allá de la realidad. Y bueno, me encantaría poder hablarles de alguien al cual lo conocemos como el padre de la fe. La Biblia lo menciona como amigo de Dios, y me refiero a Abraham. Me llama la atención cada vez que puedo leer la vida de Abraham, cómo Abraham, siendo alguien a quien conocemos como el padre de la fe, tuvo muchos altibajos en la fe misma. Porque aunque Abraham le creyó a Dios, hubo momentos donde Abraham tuvo incredulidad. Y quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1, por favor. Génesis, capítulo 17, versículo 1. Y mira lo que la Biblia nos relata en este pasaje. Era Abraham. Y note que ahí no es Abraham, ahí es Abraham. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Y me llama la atención cuando la Biblia es muy explícita en algo. ¿Por qué no simplemente le dijo: yo soy Dios? Le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Todopoderoso. Y luego le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Siguiente versículo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo. Dios mismo, el Todopoderoso, está haciendo un pacto con Abraham. Imagínense, le dice: y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Nos detenemos tantito ahí. ¿Por qué le cambia el nombre? Primero Abraham y de Abraham a Abraham. Bueno, ahí mismo explica el por qué. Y es porque Abraham significa padre de naciones, padre de muchedumbre. Siguiente versículo. Y mire, continuamente le menciona la misma palabra: y te multiplicaré en gran manera, y haré de ti reyes, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti.
Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí en estos primeros versículos? Cómo Dios se presenta a la vida de Abraham, le cambia el nombre y le da una promesa. Es más, le dice, ya no te llamaré a partir de este momento Abraham. A partir de este momento te llamaré Abraham. ¿Por qué? Porque serás padre de muchedumbres. Desde ese momento, Dios no le vuelve a llamar a Abraham. A partir de ese momento, su nombre ya es Abraham. Es decir, cada vez que Dios le hablaba, cada vez que Dios mencionaba su nombre, le decía, hey, ven para acá, padre de multitudes. Hey, ven para acá, te estoy hablando, padre de multitudes. Ese era el significado del nombre de Abraham. Entonces hay una promesa de parte de Dios. Vayamos ahora hasta el versículo 15, por favor. Dijo también Dios a Abraham. Ya no le vuelve a llamar Abraham. Abraham. A Sarai, tu mujer, no le llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Es decir, Dios a ella también ya no le llamará de la misma manera, ya le cambió el nombre. Siguiente versículo. Y le bendeciré y también te daré de ella. Esta parte es importante. También te daré de ella hijo. Y luego se lo reafirma. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, Abraham, el padre de multitudes, se postró sobre su rostro. ¿Y qué fue lo que hizo? Se rió. En el momento en el que Dios le dice, hey, padre de multitudes, de tu mujer te daré un hijo. Pero recuerden que en ese momento él tenía 99 años, su mujer 90. Y dijo en su corazón, en el momento en el que se rió, a hombre de 100 años, ¿ha de nacer hijo? Y Sara ya de 90 años, ¿ha de concebir? O sea, Dios se está presentando como el Todopoderoso. ¿Que Abraham no había salido ya y había dejado a su parentela? Porque había recibido una palabra de Dios. Desde el principio podemos ver a Abraham creyéndole a Dios. Pero ahora cuando Dios le dice, de tu mujer vas a tener un hijo. Él postrado, hasta eso muy espiritual y con reverencia, se postra y se empieza a reír de lo que Dios le está diciendo. Siguiente versículo. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Es decir, en este momento Abraham ya tenía un hijo, pero no era un hijo de Sara, su mujer. Era un hijo que había tenido con su sierva, fuera del matrimonio. Y entonces aquí él hace referencia a Ismael. Siguiente versículo. Y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Es decir, después de que se rió, después de que dijo, no, bueno, pues yo ya tengo 100 años, mi mujer tiene 90, ¿cómo crees, Señor? Pero bueno, ¿entendí mal? O a lo mejor te equivocaste. Yo creo que entendí mal, porque tú no te puedes equivocar, tú eres Dios. De quien me estás hablando es de Ismael, ¿verdad? Y Dios lo corrige y le dije, no, ciertamente, y que no se le olvide esa palabra, ciertamente, Sara tu mujer,
esa ancianita te va a dar un hijo. Y todavía le dice, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ok. ¿Sabe? Un gran problema de muchos de nosotros con respecto a la fe está en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento no es como el pensamiento de Dios. Nuestro pensamiento está sumamente limitado. Y a veces, aunque nosotros podemos recibir de parte de Dios alguna promesa, muchas veces nuestro pensamiento nos limita nuestra fe. Abraham dice, pero ¿cómo crees? En primer lugar, mi esposa es una ancianita. ¿De dónde va a sacar fuerza para darme un hijo? Y en segunda, Señor, ya tengo 100 años, ya. Él mismo conocía sus limitantes. Yo mismo, Señor, no puedo ahorita engendrar un hijo. Esos son los pensamientos de Abraham. Ahora, si se da cuenta en este relato que acabamos de leer, Dios le dice, ya no llamaré más tu nombre Abraham, ahora serás Abraham. Es decir, a partir de ahora, cada vez que te llame te diré padre de multitudes. En aquel tiempo los nombres no eran como los de ahorita. El nombre hablaba acerca de alguna situación o de algo. Entonces cada vez que Dios le hablaba por su nombre, le hablaba, hey, padre de multitudes, ven. Padre de multitudes, escucha lo que te voy a decir. Y ya me imagino a Abraham escuchando la voz de Dios y en su interior, en su mente diciendo, ¿por qué me llamas padre de multitudes si solamente tengo uno? ¿Por qué me llamas padre de multitudes y me dices que mi mujer me va a dar un hijo si eso no se puede? Pero ese era el pensamiento de Abraham. Ahora, lo que Abraham en ese momento estaba viendo era una realidad. La realidad de Abraham es que no había manera, no era posible que él verdaderamente pudiera tener un hijo con Sara, su mujer. Esa es la realidad. Yo te pregunto, ¿cuál es tu realidad en este momento? Porque nuestra realidad, a lo mejor tú y yo escuchamos un mensaje y de pronto ese mensaje nos llena de fe y wow, sí Señor, yo recibo ese mensaje para mí. Yo no sé, a lo mejor ese mensaje que tú hablaste, ese versículo que acabo de leer, a lo mejor tal parece que estuvo escrito especialmente para mí. Pero de repente cuando ves tu realidad dices, no, pero no tengo el dinero para hacerlo. No tengo la capacidad. A lo mejor tu realidad es un diagnóstico irreversible. Esa es la realidad. La realidad de muchos es que no hay manera de que eso se pueda resolver. Uy, pastor, si en todo un año no pude juntarlo, ¿de dónde saca usted que en un fin de semana lo voy a poder juntar? Esa es tu realidad. Esa era la realidad de Abraham.
El detalle es que si tú y yo ponemos nuestros ojos en la realidad, nuestra fe en algún momento será como la de Abraham en ese momento. Abraham se rió porque en ese momento le costaba trabajo creer. Y mucha gente vive frustrada, mucha gente vive preocupada, mucha gente vive angustiada, porque lo que todos los días vive es su realidad. Y a lo mejor tú me puedes decir, pero pastor, entonces ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que viva? Si esta es mi realidad. Bueno, recuerde que el título de este mensaje es Más allá de la realidad. Porque usted y yo podemos caminar viendo la realidad o podemos caminar sobre la verdad. A ver, pastor, ¿pero qué no es lo mismo? No, no es lo mismo. La realidad es una. La realidad es que Abraham no podía tener hijos. Pero la verdad es lo que Dios le había dicho. Ciertamente tu mujer Sarai te dará un hijo. Señor, eso es imposible. Esa es tu realidad. Pero la verdad es que lo vas a tener. Iglesia, lo que quiero decirte el día de hoy es que si tú y yo caminamos viendo nuestra realidad, vamos a vivir todo el tiempo con una fe muy débil. Tú y yo debemos de caminar sobre la verdad. Y la verdad que es la palabra de Dios. ¿Cuál era la verdad? Ciertamente tu mujer Sarai te dará un hijo. Esa era la verdad. Pero lo que estaba viviendo, lo que estaba viendo Abraham era su realidad. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy? A que no caminemos viendo nuestra realidad, sino que tú y yo caminemos sobre la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Él tenía la palabra de Dios, él tenía una promesa de parte de Dios, y esa era la verdad, no la realidad, la verdad. ¿Y qué fue lo que pasó? Finalmente, un día Isaac nació. Y quizás este es el momento en el que tú y yo tenemos que empezar a caminar sobre la verdad, sin tomarse tanto en serio nuestra realidad. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? Le damos un fuerte aplauso al Señor. Oigan, denle fuerte el aplauso, por favor. Déselo fuerte, fuertes para Dios. Entonces, pues la realidad de Abraham era su edad. La realidad de Abraham estaba a la vista de él. Su esposa era una mujer ancianita, no podía tener hijos. Esa era la realidad. Esa era la realidad. Pero no la verdad, iglesia. ¿Sabe? Antes de iniciar el culto, estaba platicando con una persona y me decía que estaba pasando un momento algo difícil. Está atravesando una situación un poquito difícil. Y bueno, ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que en un mes, ese es el plazo que le dieron para que ella tenga que desalojar su casa. Dice, pastor, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? No lo sé. Esa es la realidad. La realidad es dura.
Pero si ella estos días vive poniendo su mirada en esa realidad, va a vivir angustiada todo este tiempo. Pero si ella empieza a caminar con la verdad, que es Dios está conmigo, Dios es el que me ayuda, Dios es mi sustentador, Dios es mi proveedor, el Espíritu Santo es el que me guía. Esa es la verdad. Iglesia, todos los que estamos aquí, en algún momento tendremos, por alguna razón, y cuando menos acordemos, estaremos viendo una realidad que no queríamos vivir. Pero por encima de la realidad está la verdad. Por encima de la realidad está la verdad. Y si usted y yo empezamos a caminar en ella, usted y yo viviremos con una fe fortalecida. No importa lo que te digan, no importa lo que veas, camina sobre la verdad, porque la verdad está por encima de la realidad. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Dele fuerte el aplauso, déselo fuerte, por favor. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 55, lo recuerdo bien, Dios hablando a través de Isaías dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Sabe? Los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Nuestros pensamientos, ahí está, mire, Isaías 55, 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Siguiente, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, imagínense la distancia que hay entre el cielo y la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El pensamiento de Abraham era muy pequeño. El pensamiento de Abraham era, Señor, esto que tú me estás diciendo es imposible. Ese es el pensamiento de Abraham. Y ese es el problema muchas veces con nosotros, que muchas veces ponemos nuestros pensamientos antes que la verdad. Y bueno, pues muchas veces nuestros pensamientos son así por la realidad que estamos viviendo. Pero por encima de la realidad está la verdad, iglesia. Nuestros pensamientos son diminutos, nuestros pensamientos son pequeños comparados con los pensamientos de Dios. Amén. Así que caminemos con fe. Tal vez, muchas veces nos dará muchas veces posiblemente quedaremos sorprendidos. Oiga, si hace algunos años alguien le hubiera dicho a mi esposa que yo iba a ser pastor, mi esposa se hubiera reído. Y se hubiera reído con justa razón. Tal vez yo mismo me hubiera reído. Pero porque el pensamiento de mi esposa en ese momento era, pero Señor, yo lo conozco y Él no es alguien que tenga la capacidad de cambiar. Señor, yo lo he soportado varios años y si supieras cómo se ha portado conmigo. Señor, ¿de dónde sacas que Él te pueda servir en algo? Se me hace que te equivocaste, Señor. Quizás en algún otro lugar hay otro Heriberto García, no es Él. Posiblemente pudo haber dicho eso mi esposa. Y era la realidad. ¿Cómo iba a creer una mujer que su esposo podía servir al Señor cuando su realidad era que era un hombre vil? ¿Cómo?
Cuando la gente me hablaba de la palabra de Dios, yo me burlaba de ellos. ¿Cómo después estaría sirviendo a Dios cuando yo me burlaba de las personas que Él enviaba para que me hablaran del Evangelio? Esos eran los pensamientos de mi esposa en aquel momento. Y esos eran también mis pensamientos cuando la gente se acercaba y me hablaba de Dios. Pero los pensamientos y los planes de Dios son diferentes y son mucho más grandes que los nuestros. Yo no sé cuántas personas hoy pueden estar viviendo un momento difícil y a lo mejor les cuesta trabajo creer que van a salir de ahí. ¿Sabe? Hace un año me tocó llevar literalmente al hospital a Roberto por un derrame cerebral que le había dado. O sea, no solo era un diagnóstico, ya le había dado. Cuando él se quedó ahí internado, lo que la doctora me dijo es: yo necesito que él se quede para ver qué secuelas le va a dejar el derrame que le dio. No piense que él volverá a ser el mismo. No piense que él volverá a tener una vida normal. Porque lo que provoca un derrame cerebral es irreversible. Esas fueron las palabras textuales de la doctora ese día. Y me lo dijo a mí personalmente. Me dijo: es irreversible. Pero ese era el diagnóstico que daba la doctora. Ahora, ¿le tendría yo que creer a la doctora? Claro que sí, porque es doctora. Claro que sí, porque no es la primera vez que ella seguramente ve a alguien con una situación así. Esa era la realidad. Eso era lo que estaba no solamente escuchando, sino viendo. Cuando él sale del hospital, pues no podía caminar, caminaba bien solo con una pierna, la otra no, porque según el daño le afectó una parte de su cuerpo, una pierna y un brazo. ¿Cuál es la realidad? Que él ya no debería caminar bien. ¿Cuál es la realidad? Que él ya no tendría que tocar un instrumento nuevamente de la manera en la que lo hacía antes. Esa era la realidad. Pero ¿cuál es la verdad? Dice la palabra de Dios: por mis llagas ha sido sanado. Por mis llagas ha sido curado. Y sobre esa verdad fue con la verdad que caminamos. Y después de un año, Roberto, el que caminaba solo con un pie, que no podía tocar muy bien, ahorita está caminando de manera normal, está tocando de manera normal. La verdad se puso por encima de la realidad. Y yo no sé cuántos el día de hoy la realidad que están viviendo los tiene angustiados. Es tiempo de que camines sobre la verdad. ¿Alguien dice amén? Amén. Le damos fuerte el aplauso al Señor. Déselo fuerte porque es para el Señor, déselo fuerte, es para Dios.